Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Darina, Tania, Elborense, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas Hola. Muy tardes. bien. Hola, bien. Bueno, lo primero, muchas gracias a los cuatro por vuestro tiempo y por pasaros por aquí. Vamos a hablar de la actualidad de Ucrania. Y Darina, si quieres, empiezo por ti. ¿Qué te parece esa tregua que decía Putin de Semana Santa y también haciendo referencia a estas palabras de ahora de hace nada, de Trump, con lo de Crimea, que también es muy llamativo, ¿no? También lo que ha dicho. Yo creo que todo es llamativo de lo que dice y hace Trump, ya que esa es la idea del propio Trump. Pero de la llamada tregua sigue siendo un teatro como lo habíamos visto ya anteriormente. Es un juego que están haciendo, pero no, el público todavía no se entera. Y bueno, acá en Ucrania no se siente ninguna ni tregua ni cese. Bueno, en general yo no entiendo cada vez que presentan el plan de la llamada paz, realmente no es un plan. O sea, son intenciones de una de las partes, pero no es un plan. Un plan es cuando está una parte del conflicto bélico de esta guerra y la otra parte. Puede tener intermediarios, puede estar por intermediarios sin verse directamente, como por ejemplo se sacó una ley en Ucrania en la que no puede haber ningún acuerdo con Putin. Es una ley. Todo se puede modificar, por supuesto, pero ahora es algo actual. Pero estamos viendo en que se habla mucho de la tal llamada paz, pero no hay nada. A la final solo vemos o escándalos o mentiras. La última reacción de lo que estabas mencionando, Alberto, es de lo que escribió Donald Trump diciendo sobre Crimea, ¿no? Es que salió Zelensky contestando y afirmando de que no, Ucrania no va a dar paso atrás y que Crimea es Ucrania. Es que la gente también tiene que entender. Crimea pasó por una historia muy dura, muy difícil, durante todo su periodo de desarrollo. Y yo sé que todos los que aman y siguen a Rusia siempre tratan de acordarse del periodo medioevo y anteriormente a eso, y hablan de la Rus, que eso es la Ucrania medieval, pero no se trata de eso. Se trata de que Crimea tiene su gente, los residentes de Crimea, que son ucranianos, étnicamente ucranianos y étnicamente tártaros de Crimea, también de descendencia griega, etcétera, etcétera y etcétera. Pero por lo general hay un pueblo autóctono de Crimea, no tiene otra patria. Si sacarlo de Crimea, otra patria no tiene. Es autóctono de ahí, de Crimea. Y nadie nunca lo ha protegido, ni cuando estaba en momentos del Imperio Ruso, que es lo que hacían, o los mataban o los llevaban a otro territorio y trataban de mezclarlos con otros pueblos. Llegó la Unión Soviética, pasó lo mismo. Ahora con Rusia, Crimea está ocupada, perdón, tengo perritos, Crimea está ocupada por Rusia. Y lo que está pasando es que están persiguiendo a los tártaros de Crimea, son prisioneros políticos, no son, no son prisioneros de guerra, no pueden ser intercambiados, son prisioneros políticos. Por ejemplo, les persiguen por su religión. La mayoría son musulmanes. Les quitan el Corán los que están en las prisiones. Entonces estamos viendo una violación de derechos humanos constante y no puede ser que Ucrania, que siempre defendió al pueblo autóctono de Crimea, ahora dé un paso atrás. Simplemente no es posible, no se trata de un capricho de un presidente o de algunas personas que dicen, no, esta tierra es mía. No se trata de tierra, se trata de un pueblo que durante 5 generaciones
pero 5, mínimo, 5 generaciones están fuera de sus tierras. Los rusos que ocuparon entraron en las casas y les digo, no por decir una historia, de mi familia también parte de mi familia tienen ahí una casa y está ocupado por rusos. ¿Eso es algo normal? No, no es normal. Y ahora que salga un representante de Estados Unidos, un presidente, escribiendo oficialmente de una manera, no es ni irónica, es algo muy cínico, es ofensivo. Y que eso responda a que el presidente se diga, no, no vamos a ceder, Crimea es Ucrania, está mal, está mal. Tania, Bueno, yo siempre he considerado, a propósito de este exabrupto de Donald Trump, con esta declaración en su red social, siempre he considerado que, uno, aquí no se está haciendo un proceso de paz, eso es clarísimo. Quienes estudiamos esto de la paz y los conflictos, identificamos inmediatamente que esto no es un proceso de paz. Aquí se busca una terminación sin importar la manera, es decir, con una presión sobre una de las partes. Eso primero. Dos, siempre he considerado desde que Donald Trump llegó por segunda vez al poder y empezó a hablar de esto, de la guerra en Ucrania, que la iba a acabar eh, apenas llegar, mejor dicho, porque supuestamente Putin le iba a aceptar todo a él, ¿no? Siempre he considerado que aquí Donald Trump moralmente está impedido para intervenir siquiera en este conflicto, a no ser que fuera apoyando los valores occidentales, que son los valores que defiende Ucrania, a no ser que fuera de esa manera. No podemos hablar de aquí de que Donald Trump tenga siquiera una habilitación moral para acercarse a Rusia, como lo hizo en su momento Ronald Reagan con la Unión Soviética, que no había ninguna sospecha de que Ronald Reagan fuera a entrar en amistad, llamémosla así, con los soviéticos, o como lo hizo Bush padre cuando fue ya quien le dio sepultura a la Unión Soviética y entabló esa relación con el último presidente pues, de la Unión Soviética. No, no hay moral. Aquí Trump no es un hombre moralmente activo o respetado o habilitado, ¿sí? Para entrar a resolver, si se quiere, esta guerra, porque sencillamente él solo, no lo hemos puesto, si él solo se ha puesto en un lugar que solamente favorece a Rusia. Entonces, repito, no hay manera de que este señor pueda llegar a acercarse a que tanto Zelensky como la sociedad ucraniana, a pesar de 4 años de guerra, de muertes diarias, quieran o vean en él siquiera a un líder mundial, ¿sí? Moralmente habilitado para ayudarles a resolver esto, a terminar esto. No existe la menor probabilidad de que los ucranianos crean o consideren en algún momento oportuno considerar, valga la redundancia, lo que Donald Trump diga. Un señor que se dedica a insultar a Zelensky, se ha dedicado a insultar a Europa y a todo lo que tiene que ver con lo que es el entorno ucraniano. Entonces, no hay la menor posibilidad. Y Zelensky es un hombre que está en la historia y que en 20, 30 años, sí, cuando los que hoy son niños ya entiendan todo esto, Zelensky no se puede dar el lujo de quedar, sí, en la historia como el tipo que combatió 4 años y después regaló Crimea. Eso es imposible. Eso no puede suceder. Es decir, no puede suceder. Ya que suceda, pero es que si sucede es terrible. Es terrible porque si sucede, entonces los polacos ya deben estar preparadísimos para esperar a Putin. Así de sencillo. Eleborense. A ver, yo creo que en las declaraciones de Trump hay una parte de mala conciencia por parte suya.
Cuando Trump llega al gobierno por primera vez en 2016, la primera invasión de Ucrania lleva 2 años en marcha. Crimea ya ha sido invadida, incluso creo recordar que el referéndum fake de anexión ya se había producido y había combates en las afueras de la ciudad de Donetsk. ¿Qué hizo Donald Trump en su primer mandato para poner paz entre Rusia y Ucrania? Nada. Entonces, eso yo creo que hasta cierto punto le pesa en la conciencia, porque él se presenta ahora como mediador cuando tiene un bagaje de no haber mediado nada. Y ahora como mediador, como bien decía Tania, que estoy de acuerdo con ella, ha perdido completamente la capacidad de influencia sobre las dos partes. Fundamentalmente sobre Ucrania, pero sobre las dos partes. No es un mediador neutral. Es alguien que ha tomado parte por uno de los dos bandos en conflicto y ha hecho suyo el discurso de ese bando en conflicto. Lo que pasa es que la frase de Trump hay que también verla en su dimensión. Todo esto empezó en Sebastopol y todo esto va a acabar en Sebastopol. Sebastopol es el punto estratégico clave de todo el Mar Negro. Es el punto por el que Rusia, cuando se deshace la Unión Soviética, pagó mucho dinero para mantener la base naval de Sebastopol porque lo necesitaba. De otra manera, es incapaz de ejercer proyección geoestratégica o geonaval, o naval estratégica, si queréis verlo así, sobre el Mar Negro, porque sencillamente no solamente Sebastopol es el mayor puerto del Mar Negro, sino que además Rusia no tenía otras instalaciones navales capaces de proyectar su fuerza sobre los países ribereños del Mar Negro. Ampliaron la base de Novorossiysk, que no es suficiente, porque no es tan buen puerto como Sebastopol. Entonces, lo que ha hecho Trump es señalar realmente el punto más caliente de todo el conflicto. Y evidentemente, para Trump, que quiere una solución rápida y quiere una solución fácil, para Trump, Sebastopol es un escollo, porque Sebastopol es un punto que ninguno de los dos países está dispuesto a ceder. Así que, claro, él hay que entender que tiene un poco de mala conciencia, tiene un mucho de mentiroso, porque echarle la culpa a Zelensky de lo que Yanukovych ordenó en 2014, que en algunos casos se dio orden de no resistir a los invasores rusos, o de lo que Poroshenko hizo posteriormente, echarle la culpa a Zelensky, que entonces ni siquiera estaba metido en política, es inventarse un agravio completamente ficticio. Pero con todo y con eso, no perdamos de vista que la clave está en Sebastopol. Rusia no quiere renunciar a Sebastopol. Yo, si tuviera que apostar, diría, yo creo que Putin está dispuesto a renunciar absolutamente a cualquier cosa, menos a Crimea, pero no por Crimea, sino por Sebastopol. Porque si Sebastopol vuelve a manos ucranianas, que yo particularmente es lo que deseo, el poder estratégico y la proyección naval sobre el Mar Negro deja de ser predominantemente rusa. No va a ser tampoco ucraniana, porque Ucrania no tiene una flota como para proyectar fuerza desde Sebastopol. No Posiblemente tienen quien... general flota. Hombre, a la larga sí. Estoy convencido de que a la larga Ucrania, cuando llegue la paz, construirá una flota como Dios manda en el Mar Negro. Pero ¿quién saldría ganador a corto plazo? Turquía. Turquía sí tiene una flota en condiciones. Turquía puede plantarle cara aeronavalmente a Rusia en el Mar Negro y ese es el gran temor. Que es que aquí por Sebastopol es importante para Rusia, pero es que no solamente es eso, es que además de Sebastopol está el dominio naval del Mar Negro y el dominio del mar en el Mar Negro, valga el juego de palabras, desde que Ucrania hundió al Moskva y bombardeó los astilleros de Sebastopol, la potencia naval más potente del Mar Negro no es Rusia, porque no es solamente contar cuántos barcos tiene, es contar qué capacidad tiene. Y la flota del Mar Negro rusa ahora misma tiene la misma capacidad de despliegue que un gatito. Carece completamente de agresividad. Es Turquía la que sale ganadora. Entonces, para Rusia la jugada es, pierde una base naval importantísima que se la apuntan los ucranianos y encima ya he perdido buena parte de mi flota y me están comiendo el terreno los turcos. Es que el sudoku para el Kremlin es muy fastidiado. Ahora, que Trump ha comprado ese relato, que quiere que Rusia solucione el sudoku, con lo cual no eres ya un mediador neutral, eres un mediador de parte, por así decirlo. Nacho. Trump nunca fue un mediador y nunca lo va a hacer. Trump es un activo ruso, es un hombre absolutamente fascinado con el modelo de gobierno de Rusia, está claramente dedicado a acercar a ambos países.
quiere crear un nuevo eje, si no nos explica por qué la traición a los aliados tradicionales de Estados Unidos. Son los mismos aliados de hace 100 años. Esta alianza que comenzó, se quiere hacerse sólida con la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de hace más de 100 años. Hoy se está rompiendo porque Putin está haciendo una política absolutamente contracíclica respecto a todo lo que fue siempre la política exterior de Estados Unidos. Si quiere hacer negocios con Rusia, quizás esa pueda ser una explicación lateral. Si Rusia tiene algún elemento para extorsionarlo, podría ser un elemento lateral. También se podría pensar que Estados Unidos debería tener algún elemento para contrarrestarlo respecto a Putin. No se entiende el vínculo, la pretendida vinculación económica con Rusia, que tendría algún resultado si no fuese porque Rusia depende mucho más de China que nunca, y porque Estados Unidos, en última instancia, es una potencia competidora, una economía competidora con Rusia. Rusia no tiene tampoco un mercado. Ahora pensemos los 140 millones de habitantes con un ingreso per cápita que ronda los $13.000 anuales. ¿Tiene sentido pelearse con Europa, que solamente la Unión Europea está dentro de los 550 millones de habitantes, con un ingreso per cápita que está rondando este año los $40.000? No tiene ningún sentido económico. No tiene sentido económico, no tiene sentido estratégico, no tiene absolutamente sentido yo no creo en una extorsión. Sí, me parece que si analizamos ese mensaje desde el punto de vista de una coincidencia absolutamente ideológica, desde el modelo que se quiere imponer o que se pretende, el modelo de gobierno, una coincidencia conservadora de volver a viejos tiempos gloriosos, que es uno de las características del conservadurismo, ahí tiene más sentido. Ahí tiene más sentido lo que está haciendo Trump, que es un sinsentido. Encontrémoselo. Ahora, dejar a Ucrania probablemente sea un error estratégico tan grande como el haber perdido la campaña, la guerra comercial con China, que ya hoy ya sabemos que, bueno, ha ofrecido la bandera blanca a China, le pidió bajar aranceles, y acá suma dos derrotas y con esto cierro. Por un lado, demostró que su guerra comercial fue un fracaso, ¿sí? No tuvo concesiones significativas, salvo algún pacto con la India de aumentar el comercio, pero después lo único que recibió fueron represalias comerciales. Por el otro lado, había prometido terminar dos conflictos apenas llegara al poder. Uno, el de Ucrania, en un día. Acaba de decir hace 48 horas que si no lo puede resolver se va a retirar porque es un conflicto europeo, entonces está reconociendo su absoluta impotencia en todos los sentidos posibles de la interpretación de la palabra impotencia en una persona de 78 años. Y el tercer conflicto que dijo que también iba a resolver es el de Israel con los palestinos y con Irán. Tampoco lo está resolviendo. De hecho, ha creado un nuevo conflicto entre Estados Unidos y Yemen. Entonces, lo que estamos viendo, si lo analizamos desde el punto de vista de la personalidad de Trump, y por qué digo que es importante analizar desde la personalidad, porque en un gobierno personalista lo que importa es la persona que está en el poder. Entonces, no le busquemos más lógicas que guiarnos por los deseos de quien dirige un gobierno personalista, cada vez más personalista. Es el fin del misterio. Trump es un niño de 2 años. Cierro con una referencia a Piaget. Piaget, que estudia el comportamiento humano, dice que las personas empiezan a darse cuenta que existe un mundo más allá de ellos, es decir, reconocen a los objetos y las personas como algo que no les pertenecen a los 2 años. Todavía no cumplió 2 años Trump, los está cumpliendo ahora y se está dando cuenta que el mundo no le obedece y que no es el emperador y que está desnudo. Darina, ¿quieres decir, añadir algo más o vosotros? Ah, bueno, sobre Sebastopol. Sí. Es que se estaba hablando, quería aumentar a todo esto de la importancia del puerto y de cómo Rusia está perdiendo en la flota marina y obvio se estaba hablando de Turquía, pero por supuesto está perdiendo todo con la fuerza ucraniana sin tener una flota. O sea, también hay que no tomar en cuenta eso. Pero lo que quiero resaltar
para las personas que nos escuchan es que Sebastopol entra en, como las otras, en general las regiones que entran en la constitución de Rusia, lo quiero recalcar como siempre, que Putin metió en su constitución como propiedad rusa, mejor decirlo así, y hizo de Sebastopol una ciudad en estatus especial. Ojo, Moscú, San Petersburgo y Sebastopol son 3 ciudades con estatus especial en toda esa Rusia donde nosotros queremos que haya océano. Entonces, sí es verdad que es de mucha importancia, pero ¿qué importa qué es lo que piensa Rusia, no? Sí. Yo quería añadir un pequeño detalle sobre Sí, Sebastopol. Eh, Sebastopol tiene una central granelera, la de Ablita, que es un anexo al puerto principal, que era la principal salida de exportación de los granos ucranianos en dirección a todo el mundo, que sigue en funcionamiento bajo la ocupación rusa, pero sigue en funcionamiento. Buques de guerra rusos hay muy poquitos ya en Sebastopol. Alguna unidad ligera que se encarga de la rosguardia, que se encargan de la vigilancia del puerto, pero buques mercantes graneleros entran todos los días en Sebastopol, cargan el grano robado en el Donbass y se lo llevan a otras partes. El régimen de Jafé del Assad se mantuvo gracias a las donaciones de grano que le estaba dando Rusia, que no era grano suyo, es grano robado. Entonces, no olviden, Sebastopol, si uno mira el mapa del Mar Negro, Sebastopol está casi en el centro del mar. Se puede proyectar en cualquier dirección. Primera importancia. Segunda importancia, Sebastopol es un puerto desde el que sale la mayor parte de las exportaciones del Donbass. Tiene una línea férrea. No me refiero a la línea de Kerch, porque esa da mucha vuelta. La línea que entra por el estrecho de Perekop, que es el camino más corto en dirección al Donbass y que es por el camino natural de salida de las cosechas del este de Ucrania. Sebastopol es un sitio importantísimo, no solamente por la proyección estratégica que tiene y por la capacidad de albergar una flota, sino además por la economía que es capaz de soportar. Y eso, hombre, aunque Ucrania lo ha ido parcheando a través de los puertos graneleros del Danubio, Ismail y los puertos por el estilo, no pueden competir con Sebastopol en la capacidad de carga. Eso también es algo de lo que el Kremlin es consciente. Sebastopol vale mucho dinero, si queréis verlo así. Y Trump ha comprado ese discurso, que Sebastopol vale tanto dinero que Ucrania no tiene para comprarlo por decirlo en términos muy sencillos. Bueno, pues entonces la única opción que tiene Ucrania de recuperarlo, que yo dudo mucho que sea en una mesa de paz, es retomarlo por la fuerza, que es lo Sí. que yo espero, lo que es lo que yo espero ver. Nada fácil, pero es lo que yo espero ver algún día. Tania. Bueno, yo más bien quiero regresar al tema de todo este desastre de Trump. Y Nacho al final decía algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, y lo digo, pero en otras palabras, es nadie le teme a Trump. Nadie teme a Donald Trump. Entonces, una de las banderas de él al asumir este segundo mandato era que se volviera a temer a los Estados Unidos. Pues no lo ha logrado el efecto absolutamente contrario, porque Zelensky no le teme. Los ucranianos no le temen a Trump y al abandono de los Estados Unidos a su anterior aliado Ucrania. Ellos no le temen a Trump. Los ayatolá no le temen a Trump. Es que ya ni jamás le teme a Trump. Entonces, esta es una cuestión que ha venido a demostrar la fragilidad de este nuevo Estados Unidos y ese nuevo alineamiento que quiere, que es bastante inmoral, sí, con Vladimir Putin. Hoy en día, si tú escuchas en los Estados Unidos, la sociedad o parte de ella, este MAGA, este movimiento fatídico, se lleva sobre todo por los podcasts de algunos personajes bastante cuestionados o criticables, ¿no? Hablamos de Joe Rogan, hablamos
de otros que terminan siendo, cuando uno los va a ubicar en el buscador a ver quiénes son. Entonces, son cómicos que se han convertido en intelectuales, ¿no? Algunos. Y Tucker Carlson, que es un hombre absolutamente pro-iraní, pide que no se ataque a Irán, que no tiene sentido atacar a Irán, pide que se castigue a Ucrania porque él es prorruso, pero de los más prorrusos que tiene este movimiento MAGA allí en los Estados Unidos, ¿no? Es antisemita también, ¿no? Eh, un crítico horrible de Israel, con mentiras sobre Israel también. Entonces, este movimiento se lleva por ese tipo de personajillos. Entonces, este movimiento lo que está diciendo hoy en día es que se han atrevido a decir esto, ¿no? Que Moscú sí es la tercera Roma, que es lo que también el propio Putin dice, ¿no? Roma, Constantinopla y ahora otra Roma que es Moscú. Y es lo que Kirill también dice, ¿no? Entonces, pero se encuentran con que ni Zelensky, que lo demostró en la oficina oval, ni nadie más le teme a Donald Trump. Entonces, esta debilidad de Trump, como bien decía Nacho, va a llevar a la consecuencia lógica, la primera que vamos a ver, la primera, y es la que hace pocos minutos veíamos, ¿no? Que la administración Trump está pensando en bajar los aranceles a 50-65% a los chinos, y los chinos le van a decir, no, gracias, a cero o nada. Sí, que es más o menos lo que Zelensky ha dicho, mira, o todo o nada. No me quitas nada. Entonces ellos están jugando con esto, que si reconozco de jure, que si reconozco de facto, que yo puedo reconocer a Crimea, que eso no obliga a Zelensky y a los ucranianos a reconocerlo. Oiga, no, no puede ser. Y esto ha hecho que Ucrania fue el primer gran golpe de Trump, la visita de Zelensky a la oficina oval fue el primer gran golpe que recibió Trump, porque entonces Zelensky, ese hombre pequeño que ellos dicen, no le teme a Trump, ni siquiera le teme al abandono de los Estados Unidos como aliado, ¿no? Esto también, esta locura ridícula de decir que en el supuesto acuerdo de paz, sí, Ucrania no podrá unirse a la OTAN, pero que es que Donald Trump pretende quedarse en el poder, porque en 4 años viene otro presidente y dirá, mira, los ucranianos los quiero en la OTAN mañana, pasado mañana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de quedarse administrando la central nuclear más grande de Europa, Zaporilla, los Estados Unidos? Es decir, esto es una locura, por eso yo no le llamo acuerdo de paz desde ningún punto de vista, eso es un acuerdo de paz. Esto tiene mucho de un saqueo a Ucrania, que es lo que Donald Trump quiere, un saqueo a Ucrania, y evidentemente Putin sabe que no va a poder tener nunca toda Ucrania, ¿no? Pero para él, Crimea, sí, es el meollo del asunto. Entonces, volviendo al inicio de esto que digo ahorita, nadie le teme a Trump, ni nadie está temiendo a la retirada de Estados Unidos del mundo, porque es que se está retirando del mundo, ¿no? Entonces, ya nos cambió el mundo, eso sí, porque nos dejó ver que Estados Unidos no es tan fuerte como creíamos. Entonces, creo que estamos viviendo definitivamente momentos históricos respecto de esa decadencia estadounidense. Y creo que el señor Zelensky puso la primera piedra para mostrarle eso al mundo. Yo, Sí, Sí, di. perdón que os interrumpa, adelante, adelante. quería lanzarte una pregunta, Tania, y también a Nacho. ¿Y si el presidente electo en 2028 es Donald Trump Jr. o nuestro querido amigo J.D. Vance? Nacho, Pues si quieres contestar tú primero y luego Tania, que hace que no hablas. A ver, eh, yo creo que mirando los resultados económicos, mirando las encuestas, que no son muy confiables, porque es cierto, no predijeron muchas el, el triunfo de Trump, pero mirando solamente los resultados económicos, la pérdida de riqueza, la inflación, la suba de los rendimientos de los bonos, el retiro estratégico de la mayor parte de los aliados de Estados Unidos, la firma de acuerdos de China con México, con Canadá, con la Unión Europea, con Brasil.
acuerdos concretos, ¿no? Me parece que el órgano más sensible que existe a la hora de elegir el voto es el bolsillo y no le veo muchas posibilidades, siquiera al intento de reformar la enmienda 22 que permitiría la reelección de Trump. Me parece que el proyecto de Trump está supeditado al éxito de Trump y por ahora Trump es un fracaso. Bueno, yo recuerdo un meeting de Trump, lo que no recuerdo es la ciudad donde lo hizo, pero en esta campaña que él hizo para su segunda administración, sí hubo un momento en que la gente no prestó mucha atención a esta frase. Es una frase donde él decía, vótame a mí, no tendrás para qué votar más. Entonces, todos sabemos lo que eso significa. Lukashenko dice lo mismo, pienso. Exactamente. Entonces, ¿qué viene o qué quiere hacer Donald Trump? Pues es un poco incierto. Lo que sí puedo decir es que nada inteligente puede ser. Nada inteligente va a hacer este hombre. Se trata, miren, es que nunca se ha tratado de otra cosa distinta. Para mí, a mi modo de ver, que llevo viendo esto, Nacho sabe, yo he visto a Nacho desde que empezó esto. Yo misma tengo un podcast y he entrevistado a Nacho. Entonces, llevo leyendo todo esto, antes escribía todos los días lo que ocurría hasta que empezó lo de Israel y bueno, cuando es Israel, yo solo me dedico a Israel. Entonces, pero definitivamente aquí lo que estamos viendo con Trump es que no se trata de nada distinto a alinearse con Rusia. Y hay gente que defiende esto diciendo que es que va a ser lo que hizo Nixon cuando trajo a China. No, es que Nixon tenía de secretario de Estado a Henry Kissinger. Y yo no voy a poner a Henry Kissinger al mismo nivel de Marco Rubio, porque entonces yo estoy ofendiendo a Henry Kissinger. Sí, estoy diciendo luego que Henry Kissinger era un idiota, cuando es sabido que hasta que Donald Trump llega a esta segunda administración, la política exterior, la geopolítica era la de Henry Kissinger. Sí, no conocíamos otra cosa, no habíamos vivido, perdón, otra cosa. Conocer, claro, habíamos leído lo que era antes, pero nunca se trató de cosa diferente a alinearse por esa por esa empatía con Putin, ¿no? Nunca se ha tratado de otra cosa diferente que alinearse con Rusia. No es la forma de vestir de Zelensky, nunca se trató de eso. Nunca se trató de que, es que, porque él compró el discurso, ojo, recuerden ustedes que Trump compra el discurso, es que se acercó la OTAN demasiado a Rusia, entonces Rusia tiene el derecho de defenderse. Nunca se trató de eso. Se trata de que este hombre es un autócrata posmoderno, el que gobierna Estados ¿Mm? Unidos, porque es un autócrata, y quisiera mucho, sí, entablar una relación de igual a igual con otro autócrata menos posmoderno, que es Vladimir Putin. Nunca se ha tratado de otra cosa, a mi modo de ver. Sí, él siente una debilidad y siente una fascinación con los totalitarismos. Eso es innegable porque lo hemos visto materializarse, ¿no? Entonces, no se ha tratado de otra cosa. Simplemente él y sus acólitos más cercanos van a Rusia, entrevistan rusos. Este Joe Rogan, creo que fue en días recientes, entrevistaba a Alexander Dugin, por Dios. El propio Tucker Carlson se va allí y dice, miren la maravilla que es Moscú, Nueva York es una al lado de Moscú y todas estas cosas. Entonces, ven a Putin como defensor del cristianismo, porque ahora de repente son más cristianos que todo el mundo, los estadounidenses del MAGA. Entonces, sencillamente yo creo que estamos en un periodo donde este señor aceleró la decadencia estadounidense. Así de sencillo. Y por suerte, y terrible tener que decir esto, ¿no? Pero, oiga, por suerte fue Ucrania la que nos despertó. Sí, y Zelensky ese día en la oficina oval, quien nos mostró quién es este hombre su alter ego, que es este muchacho que lo sigue, ¿no? Del cual el mismo Trump, cuando le preguntan que si cree que Vance va a ser el candidato del Partido Republicano para la próxima presidencia, él mismo dice que no.
Claro, Trump dirá, pero ¿qué te pasa si el candidato voy a ser yo? Sí, Las Nacho, di. consecuencias, quiero aclarar las consecuencias. No se trata solamente de Estados Unidos. Estados Unidos es el país más influyente en este momento, por lo menos en nuestro hemisferio, ¿sí? En todo lo que es el hemisferio occidental. Si Trump habilita a las autocracias, si él mismo se propone como una autocracia, la influencia que puede tener sobre nuestros sistemas políticos puede ser feroz y puede ser tan contundente que nos vamos a dar cuenta que no se trató nunca solamente de Crimea o de Ucrania o de Europa, sino que se trata de nuestro propio futuro. En segundo lugar, si Trump considera que en algún momento, yo por eso decía lo de Piaget y los niños que entienden el mundo como algo externo, si supera la niñez, se va a dar cuenta que los demás no son objetos de su universo, no son objetos inanimados. Ucrania va a seguir luchando. Ucrania va a seguir luchando y por lo tanto luchará en desventaja, pero va a seguir luchando. O sea, ese objeto tiene vida propia, tiene decisión y además es por su supervivencia quien ve lo que sucede en los territorios ocupados. No solamente estamos hablando de Crimea o lo que sucede dentro de Sebastopol. Estamos hablando de niños secuestrados, torturas, vejaciones, abusos masivos, ciudades demolidas hasta los cimientos. Darina puede dar testimonio de cómo quedó Mariupol. Estamos hablando de millones de personas. A ver, los territorios ocupados perdieron el 70% de su población. La población huyó y no huyó porque no les gusta hablar ruso, huyeron porque huían de la muerte, para que se entienda. Si no se entiende, si el Trump no entiende eso, es porque no entiende nada y no está habilitado para el cargo. Y lo último que digo, ¿no se dieron cuenta acaso que si se habilita el derecho a la fuerza, entonces todos los países van a tener que empezar a correr en una carrera armamentística que va a ser ruinosa para todos? Porque todos nos vamos a tener que armar, porque si el derecho internacional ya no rige, porque la potencia que se suponía que era uno de los garantes de respeto de las fronteras, y se habilita el derecho del más fuerte, entonces mejor armémonos. Yo les hago una pregunta. Yo creo que los países tienen que tener sistemas de defensa, pero cuando empieza una carrera armamentística, los tractores, las cosechadoras se reemplazan por tanques, los aparatos médicos por fusiles y los buques mercantes por destructores y fragatas. ¿Acaso no están entendiendo la magnitud de lo que está haciendo Trump por un deseo egocéntrico, básicamente egocéntrico? Insisto, a Trump no hay que verlos de la política, no hay que verlos de la economía, hay que verlos de la psicología. Y si se puede, llamen a un buen gerontólogo que nos explique cuáles son los efectos de la andropausia en una persona y después llamen a los politólogos y vean los efectos de esa andropausia en una persona que tiene la suma del poder dentro de la potencia más grande que existe en este momento y que va camino a perderla precisamente porque ser una potencia es el producto de una serie de alianzas de comercio, alianzas militares y de un concepto, ¿sí? A la cabeza de Occidente, que es por mucho el hemisferio más próspero. Y si se pierde todo ese concepto, ¿sí? Se pierde la cualidad de potencia. Nada mejor para Xi Jinping y Putin que el triunfo y la asunción de Trump en enero del 2025. No, si no se entiende lo que se viene, entonces ¿para qué estamos? Si queréis para ir terminando, Darina, también me gustaría saber cómo se está viendo el frente, las noticias que te llegan y en qué momento también os encontráis desde allí, desde Ucrania. Bueno, seguimos luchando, a pesar de lo que se meta en la cabeza Donald Trump y otros. También G.D. Vance salió diciendo que y Rusia y Ucrania va a tener que, a pesar de todo, va a tener que dejar parte de su territorio. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué territorio identificó como parte de qué país? No se entiende. Todo es mucha manipulación. Pero sea como sea, nuestros militares continúan luchando. Igual hay mucha resistencia en los territorios ocupados.
La operación en la región de Kursk sigue en pie. Por eso todo continúa. Los militares hacen lo suyo, a pesar de todo lo que hacen los políticos, todos los problemas geopolíticos, los diplomáticos tienen que hacer su trabajo y los militares tienen lo suyo, porque como estamos hablando, algunas cosas, bueno, la mayoría tienen solución con todo lo que está pasando militar. Por ahora, con lo que estamos viendo, podría tener solo solución militar. ¿Esto es a corto plazo? No, porque todo depende del apoyo armamentístico. Pero de otra parte, yo quería aumentar un poco de humanidad a lo que estábamos hablando de Crimea. Como le gusta decir a Nacho de que hay que dar números, solo un pequeño ejemplo en que solo 4% obtuvieron un título ucraniano, pero hablo de colegio, de bachillerato, de terminar el bachillerato con un certificado de educación ucraniana. En Crimea, el 4%. O sea, la ocupación de Rusia no es ni bajo las reglas, bueno, no es nada bajo las reglas internacionales. Es decir, es exterminar todas las posibilidades que tienen los ucranianos, los que quedan ahí y están bajo ocupación rusa, de tener su derecho, su identificación. Los niños que son secuestrados, hay tantas historias, hay niños que regresaron y que hasta los propios padres, por miedo, por presión, por amenazas de matanzas y etcétera, los propios padres renunciaron a regresar a Ucrania por miedo y los chicos salían por sus propios medios porque ellos entendían que no quieren estar en Ucrania, en Rusia, que simplemente van a morir en territorio ruso cuando fueron llevados, secuestrados, o en territorio ucraniano bajo ocupación rusa. Vemos también los territorios ocupados, y no hablo solamente de Crimea, en que ahí hay una crisis humanitaria enorme. Y de lo que estaba hablando Ignacio, lo que hablábamos en general, de que la gente huye de ahí por muerte, yo quiero explicar de qué muerte se está hablando. No es simplemente de que se acercó un militar y te quiere matar como civil, que también es ese caso, pero no hablo solo de eso. Se crea una crisis humanitaria en donde en invierno no te llega la calefacción, todo está desconectado, todo está bombardeado. No tenés agua, no tenés cómo preparar comida, te morís del frío, no hay productos. La ayuda humanitaria que llega, sea de otros países o sea de Ucrania que trata de ayudar a los suyos, no llega. No hay pasillos verdes, corredores humanitarios para que la gente evacúe. Es una crisis grave y la gente trata de salir. ¿A cuántas personas no son móviles? Y Rusia no ayuda. Para ellos más fácil es matar, como decía Stalin. No hay persona, no hay problema. Y por último, sobre el territorio de la región de Kursk, salió una película documental de los militares que entraron, militares ucranianos, los que están ahí, la comendatura, el comandante que está allá en el territorio, que lo que hace es como una policía militar que está ahí por la seguridad de los rusos de ese territorio que está bajo control ucraniano. Y ellos entran con periodistas. Los periodistas son corresponsales de guerra para mostrar todo el tiempo todo lo que está sucediendo y también dan paso a periodistas internacionales. ¿Por qué lo sé? Porque estoy en esos medios. Y a base de esos videos que están subiendo constantemente, se puede ver toda la cronología, hicieron un documental. En español sería traducido Personas Pequeñas o Gente Pequeña. De mi parte, con Javier nos hemos propuesto para traducirlo al español, hacer un doblaje, pero aconsejo mucho en ver, es la Defensa Territorial, Media de Defensa Territorial sacó este documental.
Y ahí se puede ver cómo Rusia mata a los propios rusos que están en el territorio, en la región de Kursk. Es decir, el nivel de matanza de su propia gente. Y son testimonios de esas personas, de lo que les pasa. Están grabando cómo les trae comida, tratan de ayudarles, de darle asistencia, todo. Y se ve, un día están en su casa y otro día les están atacando con CAP y con otras cosas que Ucrania no tiene esas armas. Son desde aviones rusos que vuelan en ese territorio. Ucrania no tiene acceso a ese territorio con aviones, por ejemplo, y otras cosas que son totalmente con testimonio y de manera que se puede demostrar que realmente Rusia está matando a su propia gente civil. Es algo, yo fui a ver esa película, yo no podía hablar casi todo un día. Sabemos de las atrocidades que hacen con los ucranianos, pero también matan a su propia gente. Es algo impresionante. Aconsejo a todos ver esa película y vamos a tratar de traducirla al español. Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más para cerrar. Si Yo no, solamente quiero decir como palabras finales, no todo el mundo es Trump. Ucrania sigue, va a haber que sacarlo de la ecuación, hay que sacarlo, se ha excluido, y me quedo con una frase del posteo que publicó Trump. Dice, Crimea ya se ha perdido. Precisamente eso, ese mismo mensaje es el que venimos detectando en la propaganda rusa desde febrero de 2022. Sí. Que Trump repita palabra por palabra la propaganda rusa no es un indicio, ya es una prueba. pues Sí, chicos, muchas gracias a los cuatro y os invito otro día, ¿vale? muy bien. Gracias a ti. Un Gracias. Слава abrazo. Україні! Героям слава.